Bueno, la paz de Cristo para todos. Saludo en el nombre del Señor a todas las personas que están frente a su pantalla. Es una gran bendición poder saludarles en este momento y saber que toda esta preciosa iglesia está dispuesta para recibir la palabra, para ser edificados por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la palabra nos está redarguyendo, nos está instando a congregarnos, hermanos. Es una necesidad congregarse. Dice la Biblia, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Amén. Y también dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna. Así que sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a leer la carta a los Hebreos en el capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el verso número 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Cristo a los Hebreos. Oremos, Dios del cielo, maravilloso Señor, te exaltamos, te glorificamos, Padre Celestial. En esta hora necesitamos saber más y más de tu verdad, saber más y más de esta palabra maravillosa, poderosa, Señor Jesús. Ayúdanos, guíanos conforme a tu propósito y a tu voluntad. Aleluya. Amén y amén. Por favor, siéntense, hermanos, pónganse cómodos. Gloria al Señor. Cristo a los Hebreos. Yo no sé si de pronto usted ha notado algo particular en este libro, amén, escrito a los cristianos hebreos, amén. Hay dos cosas que yo relaciono y de pronto para alguien puede que no tenga trasfondo o que no sea trascendental, pero a mí me llama mucho la atención. Primero, es el hecho de que se desconoce quién escribió la carta a los Hebreos. Es el único escrito bíblico que se puede decir que es anónimo, ¿cierto? Entre comillas. No se sabe quién lo escribió. Existen diversos debates, diversas escuelas teológicas que dan su opinión y dicen, no, ese libro lo escribió el apóstol Pablo porque tiene su estilo. Otros dicen que no, que lo escribió Bernabé o Clemente o Lucas
o Apolos por el gran contenido del Antiguo Testamento. Amén. Otros dicen que lo escribió Lucas por su estilo griego. Otros dicen que Felipe o Silas, en fin. Hay diversas opiniones sobre quién escribió finalmente el libro a los Hebreos, pero no hay nada concluyente. Parece ser que a Dios no le interesaba en este escrito en especial que se conociera quién lo escribió, para que todo el realce de la escritura estuviera en él. Y ahora, entonces yo relaciono eso con los versos 1 y 2 de los textos que acabamos de leer, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Por eso he titulado, hermano, esta enseñanza, Cristo a los Hebreos. Todo escrito tiene un autor. Y Dios nos está diciendo aquí que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero que en este tiempo, y precisamente está hablando de la iglesia conformada por judíos, por hebreos, más o menos a finales del año 70. Amén. Más o menos a finales del año 70. No se sabe dónde se escribió, porque si no se conoce quién la escribió, pues mucho menos dónde estaba, ¿cierto? Parece ser que Dios se quería reservar el derecho de autor de esta carta en especial. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces no se conoce la persona que escribió, sino que Dios quiere hablar a través de este escrito de una manera directa. Amén. De una manera, hermano, personalizada y en especial con su pueblo. Amén. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? Si nos ubicamos, hermano, entre los años 65 y 70 después de Cristo, bueno, ya van más de 30 años que Cristo había resucitado. Amén. La iglesia nació en Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén y los primeros cristianos fueron judíos de todas partes del mundo. Hay que tener siempre en cuenta algo, hermano, para que uno comprenda muchas escrituras en la Biblia, que los judíos son judíos por descendencia, mas no por nacionalidad. Nosotros somos colombianos porque nacimos en Colombia, pero un judío puede nacer en cualquier parte del mundo y será judío. Así nazca en Marinilla, así nazca en Inglaterra, así nazca en Estados Unidos o así nazca en Israel. Él es judío porque sus padres, o al menos uno de ellos, es judío. Amén. Para el año 65, entre los años 65 y 70, había una persecución grande de parte de los emperadores romanos. No solamente contra los cristianos, sino contra los judíos. Los judíos querían liberarse a toda costa del dominio que los romanos tenían sobre ellos. Los romanos tenían subyugados a los judíos políticamente, económicamente, religiosamente, les estaban controlando hasta su religión, su economía. Los judíos tenían que pagar tributo a Roma sin ser romanos. ¿Por qué? Porque el emperador y el imperio romano estaba controlando a la nación judía. Entonces habían guerras, habían protestas, habían huelgas, habían revoluciones, al menos, hermano, 2 o 3 guerras hubo
antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, hubo otras guerras en contra de los romanos, entre judíos y romanos. O sea que había conmoción, había desestabilidad, había desorden, había escasez, había hambre, había miedo, había dolor, había muerte, habían enfermedades. El pueblo de Israel estaba en una conmoción grande. Entonces, ser cristiano se agravaba con el hecho de ser judío también. Porque esta carta es escrita en especial a los cristianos judíos, por eso se dice carta a los hebreos. Después, hermano, de que el pueblo de Israel comenzó a crecer, fueron llamados hebreos porque era la lengua que hablaban. Amén. La lengua hebrea. Nosotros somos latinos por la lengua que hablamos, ¿cierto? Entonces, los hebreos son los judíos, es el pueblo de Israel. Pero se está refiriendo a los cristianos, a los judíos que habían conocido el cristianismo, que habían conocido la palabra de Dios y habían entregado su vida al Señor Jesús. Entonces el Imperio Romano no solamente estaba persiguiendo a los cristianos, sino que estaba persiguiendo a los judíos. De manera que si usted era judío y era cristiano, estaba en doble peligro, ¿cierto? Estaba en doble peligro, había gran conmoción. Toda esa persecución y toda esa amenaza hace que muchos judíos se aparten del evangelio. Parece que no resisten la persecución, parece que no resisten la prueba y entonces están abandonando la fe. Muchos están regresando al judaísmo. Otros quieren mezclar la religión de los judíos con el cristianismo. Está la iglesia siendo atacada por vientos de doctrina por todas partes, por falsos judíos, como le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, amén, que habla de los falsos judíos. O sea, también se está refiriendo a los falsos cristianos, amén. Y muchos de ellos estaban dudando, hermano, de la grandeza y de la esencia de quién es Dios. Entonces Dios se da a la tarea, hermano, de que se escriba esta carta, amén, a toda esa iglesia conformada por los hebreos, por los judíos. Bendito el nombre del Señor. De hecho, todos los judíos abandonan su territorio. Y los que fueron cristianos, entonces se fueron a los diferentes territorios, a los diferentes continentes, a los diferentes lugares que supuestamente eran civilizados. La mayoría de esos judíos no fueron buenos cristianos, se convirtieron en un problema para los apóstoles, en especial para el apóstol Pablo, que tuvo gran persecución de parte de los judíos, y muchos judíos cristianos se convirtieron en una piedra de tropiezo para la iglesia. Al punto, hermano, de que han pasado 2000 años, y si bien la iglesia nació en Jerusalén, y si bien la iglesia nació por judíos, conformada por 3000 judíos que se convirtieron el día de Pentecostés, y al poco tiempo se convirtieron otros 5000, amén, por la predicación de Pedro, podemos preguntar hoy en día, ¿y dónde está la iglesia cristiana conformada por judíos? Prácticamente desapareció. Yo personalmente, de manera personal, no estoy diciendo que no haya. Yo de manera personal no conozco un solo judío cristiano. No lo conozco. Seguramente los hay. No serán muchos, pero los hay. Aunque yo no conozco ninguno. No sé si usted conoce algún judío cristiano. Si usted conoce algún judío cristiano, bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Quiere decir que el cristianismo ha desaparecido del pueblo judío casi en su totalidad, ¿cierto? Casi en su totalidad, a pesar de la palabra de Dios y a pesar de que ha sido el pueblo del Señor, ellos han sido de duro corazón. Entonces Dios
le habla a esta iglesia judía, amén, conformada por judíos, que muchos de ellos están tergiversando la escritura, torciendo la palabra, queriendo mezclar el judaísmo con el cristianismo. Y entonces Dios comienza a hablarles, y el tema principal de la carta a los hebreos es que Cristo es superior, amén, a todos los seres creados. De hecho, cuando usted lee estos primeros 4 versos del capítulo 1, encuentra una abundancia de unicidad en esos 4 versículos, hermano. De una manera increíble, de una manera especial. Cuando predicamos de unicidad, casi nunca tocamos estos textos, pero estos textos están exaltando a Cristo como Dios por encima de todas las cosas. Vamos a mirarlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y mire lo que dice: y por quien asimismo. Usted sí puede comprender, hermano, esa expresión. Y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios está en Cristo creando por sí mismo el universo. Hay que tener buen discernimiento, buen entendimiento y buena sabiduría para comprender este lenguaje. Amén. Dios es el que está hablando, pero está hablando de Cristo. Y está diciendo que Él nos está hablando a nosotros a través de la manifestación del Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios es el a quien ha constituido como heredero de todo. ¿Y por qué Cristo es el heredero de todo? Dice, porque quien asimismo hizo el universo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pablo le dijo a los colosenses que todas las cosas subsisten en Cristo. Dice, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo. Y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación está basada en el poder de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Mire lo que sigue diciendo en el verso número 3. El cual, o sea, Cristo, Él es el personaje principal del texto. Cuando usted estudia gramática, usted sabe que toda expresión, toda oración tiene un verbo, tiene un sustantivo, tiene adjetivos, tiene artículos, pero tiene un personaje principal. Amén. Un adjetivo, un calificativo. Entonces, cuando dice en el verso 3, porque viene hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, quiere decir que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Hay una coma y sigue diciendo, y la imagen misma de su sustancia. Quiere decir que Cristo es la imagen de Dios. A Dios no lo podemos ver. La única manera de ver a Dios es en Cristo. Amén. Usted quiere ver a Dios, tiene que mirar a Cristo. Usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que mirar a Cristo. Usted quiere ver el resplandor de Dios, tiene que mirar a Cristo. Usted tiene que saber y quiere saber cuál es la sustancia de Dios, mire a Cristo. Aleluya. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y aparece otra coma precedida de una conjunción y, que no es muy normal en gramática, que no es muy normal. Si usted es una persona que le gusta leer, se dará cuenta que muy pocas veces después de una coma hay una conjunción y.
Siempre se inicia una expresión. Pero esa coma y esa conjunción están uniendo la frase y están uniendo la expresión para que no se pierda la idea de la esencia de lo que se está diciendo, sino que están conectadas. Entonces dice, el cual, coma, siendo el resplandor de su gloria, coma, y la imagen misma de su sustancia, coma, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es el sustentador de todas las cosas, es el creador de todas las cosas, es la imagen de Dios, es el resplandor de Dios, es la esencia de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Alabanzas a su nombre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aparece otra coma y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si Dios es el que está hablando y está hablando de Cristo, ¿quién fue el que purificó nuestros pecados? ¿En dónde? Fue Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice la Biblia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es la diestra? Si usted busca en un diccionario enciclopédico, dice que la diestra está al lado derecho. Pero en la Biblia, la diestra no significa el lado derecho, significa es el poder. La Biblia, hablando en el libro de los Salmos de Jehová, dice, su diestra es solo poder. Aleluya. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, miró hacia el cielo y dijo, veo un trono y a Jesucristo sentado a la diestra del poder de la majestad en las alturas. Quiere decir que Esteban vio a Jesucristo sentado en el trono de Dios. ¿Y cómo se va a sentar en el trono de Dios? Pues porque es Dios. No existe otra razón. Solo porque Él es Dios. Isaías vio cuántos tronos. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, habla de un solo trono y uno solo sentado en el trono, y su nombre es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue separando la frase con una coma. Porque la coma, aunque separa una oración, sigue uniendo toda la oración. No es como un punto aparte, que es como si se cambiara de tema o como si se tratara de otra persona. Cuando usted encuentra un punto aparte, quiere decir que se va a iniciar una nueva oración con otro verbo, con otro sustantivo, con otro personaje principal. Pero aquí sigue uniendo toda la oración con coma. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, coma, y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en quien podamos tener salvación, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿Quién tiene alabanza para Él? El tema principal de la carta a los hebreos, que yo he titulado Cristo a los hebreos. El tema principal es la grandeza de Jesús. Los judíos tenían algunas cosas importantes para ellos. Los judíos tenían algunas cosas que para ellos eran de gran estima. Para ellos Moisés y la ley de Moisés era lo más grande. Para ellos los ángeles eran seres prácticamente dignos de adoración. Imaginé que cuando a Pedro se le presentó un ángel, Pedro se arrodilló y lo quiso adorar. ¿Por qué Pedro iba a adorar un ángel si Pedro había conocido a Jesús? Porque los judíos tenían el pensamiento de que los ángeles eran dignos de adoración, que eran grandes, que eran poderosos. Y entonces cuando Pedro quiso adorar a ese ángel, ¿qué le dijo el ángel? No me adores a mí. Adora al Señor, yo soy consiervo tuyo. Lo mismo le pasó a Juan. No me adores a mí, adora al Señor. Entonces los judíos tenían a Moisés por encima de todos los profetas, tenían a los ángeles por encima de todos los seres creados, tenían la ley por encima de cualquier cosa. El tabernáculo para ellos era lo más grande. El sumo sacerdote, hermano, ellos pasaban frente a un sumo sacerdote y prácticamente casi que se postraban. Usted no ha visto que hoy en día todavía hay gente que pasa a un sacerdote y la gente se persina cuando lo ven, como si fuera, sí me hago entender. Ese era el pensamiento que el pueblo tenía ahora. Entonces el Señor se propone enseñarle a esa iglesia judía que Él está por encima de todas las cosas. Mire, hermano, el capítulo 1 nos enseña que Cristo está por encima de los ángeles. Verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Del verso 5 al verso 14 nos enseña que Cristo está por encima de los profetas. El capítulo 3 de la carta a los hebreos nos enseña que Cristo es superior a Moisés. En el capítulo 4 nos enseña que Cristo es superior a los sacerdotes. En el capítulo 7 nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote Melquisedec y que Dios ha establecido un nuevo sacerdocio, ya no un sacerdocio según los levitas, sino un sacerdocio según Melquisedec, donde cualquier hombre que conozca a Cristo, se entregue a Él, le sea fiel y viva en santidad, entonces dice la Biblia que es rey y es sacerdote. Quiere decir que puede celebrar su propio culto. Amén. Su propio culto a Dios. Si usted, hermano, se arrodilla en su casa y ora y canta y medita en la palabra, usted está haciendo culto a Dios. Alabado y glorificado el nombre del Señor Jesús. El capítulo 8 nos enseña que Cristo es superior al pacto de la ley. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros, un pacto superior, porque el pacto de Dios, hermano, con Israel a través de la ley fue un pacto pasajero, un pacto temporal, pero el pacto del Evangelio es un pacto eterno, inquebrantable, y el Antiguo Testamento solamente era sombra de lo que había de venir.
Alabanzas al nombre de Jesús. El capítulo 10 nos dice que el sacrificio de Cristo está por encima de los sacrificios que los sacerdotes hacían, porque cada sacerdote sigue ministrando día tras día los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, mas Cristo, hecho sumo sacerdote, más sublime que los mismos cielos, ofreció un único y solo sacrificio suficiente para borrar el pecado de cualquier hombre. Bendito el nombre de Jesús. La religión, hermano, les ministra la salvación en cuotas al ser humano, por cuotas. Pero nosotros hemos entendido que el sacrificio de Cristo es suficiente. No es a crédito, es de contado, con un solo sacrificio. Lo único que necesitamos es creer. Alabanzas al nombre de Jesús. El capítulo 10 nos dice y nos habla acerca de la obediencia y el hecho de obedecer por la fe. Aleluya. Y el capítulo 11 define la fe como ningún otro escrito en la Biblia la define. Ningún escrito de la Biblia define de una manera tan acertada, tan precisa, tan concreta la fe como lo hace el escrito a los hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguro que cosas que todavía no han ocurrido van a ocurrir. Es esa seguridad. Yo oro y tengo la seguridad de que Cristo me va a sanar, me va a perdonar, me va a lavar, me va a limpiar, me va a transformar. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos esperando cosas, pero lo más grande que estamos esperando es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ha de venir a levantar esta iglesia, que ha de llamar esta iglesia desde las nubes, que nos va a transformar y nos va a llevar a las moradas eternas. Pero no solamente eso es la fe. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Es estar convencidos de que hay cosas que aunque no se ven, son más reales que las cosas que se ven. Antes nos está diciendo la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Porque por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios no se ve, pero es real. Es más real que los cielos. Antes, cuando nosotros miramos los cielos, nos convencemos cada día más de la existencia de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo de hombre para que lo visites. Si el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Pero nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es sublime. Nuestro Dios es maravilloso. Aleluya. Cristo es mayor, hermano, que cualquier sacrificio que se haya hecho.
Cristo es superior al sistema judío. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés, pues Dios le dio la ley a Moisés y Dios es Cristo. El Señor Jesús le dijo a los judíos: ¿saben una cosa? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pues yo les digo algo: antes que Abraham, yo era. Y Abraham me vio. ¿Usted sabe cuándo vio Abraham al Señor Jesús? Dice la Biblia que cuando Abraham llegó de rescatar a su sobrino y de derrotar a los reyes de la llanura, se le apareció un hombre, aleluya, llamado Melquisedec. Y la Biblia dice que el nombre de Melquisedec significa aquel que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, que no tiene ni principio ni fin de días, hecho más sublime que los mismos cielos. Melquisedec es Jesucristo, que se le manifestó en carne a Abraham y le participó de pan y vino, le participó la salvación. ¿Por qué? Porque fue hallado justo por su fe. Aleluya. Dice la Biblia: y le creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. O sea que la fe de Abraham lo llevó a recibir la justicia de Dios. La misma justicia que nosotros hemos recibido. La misma justicia que Cristo proveyó en la cruz del Calvario, hermano, para que nosotros fuésemos redimidos, para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros fuésemos santificados, para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos y herederos de Dios, para que Cristo nos pusiera en lugares altos, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Alabado y glorificado el nombre de Jesús. Yo no sé qué hace un cristiano, hermano, mezclándose y revolcándose con el mundo y con los placeres y con las cosas del mundo. Si Cristo nos puso en lugares altos, si tú te bajas de allá, te contaminas con el mundo. Te perderás con el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. La carta a los hebreos nos está diciendo que el cristianismo tiene que ir más allá del hecho de decir soy cristiano. El cristianismo tiene que ser una relación continua con aquel que nos ha comprado, con aquel que nos ha redimido. Si tú no te enamoras de Cristo, no eres cristiano. Para ser cristiano hay que enamorarse de Cristo. Hay que amarlo. ¿Qué amas tú? Usted dirá: no, lo que yo más amo es a Dios. Pero ¿será que lo estás demostrando? ¿Que lo que más amas es a Dios? Si tú lo amas tanto, ¿por qué no le buscas? Si tú lo amas tanto, ¿por qué no le crees? Si tú lo amas tanto, ¿por qué no le obedeces? Si tú le amas tanto, ¿por qué no le sirves? Si todas estas cosas vienen es como fruto y consecuencia del hecho de amar a Dios. Tú amas tanto a una persona que te casas con ella y te vas a vivir con ella y dejas a tus padres y dejas tu casa y dejas todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque quieres estar todo el tiempo con esa persona. Si tú amaras a Dios, quisieras estar todo el tiempo con Él. Y si lo amas, ¿por qué lo ignoras tanto? ¿Por qué pasan tiempos, días, hermano, sin buscarlo, sin añorar su presencia, sin adorarle en espíritu y en verdad, sin conocer su palabra, sin servirle? No se puede, hermano, amar de esa manera. La Biblia nos está enseñando aquí que tenemos que amar a Dios. ¿Por qué? Porque es una relación con Jesucristo, andar como Cristo anduvo, hablar lo que Él hablaba, conocer lo que Él enseñaba, hacer lo que Él nos pedía. Aleluya.
porque Él ha enfrentado al mundo y lo ha vencido. Yo he vencido al mundo. Vosotros también venceréis. No hay nada por encima de Cristo, ni los ángeles, ni Moisés, ni los profetas, ni el judaísmo, ni la ley, ni los sacerdotes, ni los sacrificios. Nada de eso está por encima de Cristo. Cristo es el todo en nosotros. Todo en todo es Jesucristo, hermano. Más sublime que los mismos cielos. Ni siquiera los cielos son limpios delante de Él. ¿Por qué? Porque Él ha heredado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre hay salvación para ti. En ese nombre hay perdón de pecados para ti. En ese nombre hay libertad. En ese nombre hay salvación. En ese nombre hay victoria. En ese nombre hay fuerzas nuevas. En ese nombre hay liberación. En ese nombre hay poder. Aleluya. Cristo a los hebreos, Él se reservó esta carta para sí mismo, como si Él quisiera hablarnos directamente de Él, no a través de nadie. Él nos ha hablado a través de las cartas de Pablo, de los evangelios, de las cartas de Pedro, nos ha hablado a través de Juan, de los profetas, de los salmos, nos ha hablado a través de Moisés, pero ahora quiere reservarse el derecho, hermano, de hablarte a ti mismo. A sí mismo. No te está hablando a través de nadie. Yo aquí, hermano, solamente estoy abriendo mi boca, pero Dios mismo está hablando a mi vida y me está diciendo: es que ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué no me amas como yo necesito que me ames? ¿Por qué no me adoras como dices que me adoras? ¿Por qué no me sirves como yo quiero que me sirves? ¿Por qué no te humillas como yo quiero que te humilles? Yo quiero perdonarte, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte, yo quiero ponerte en alto, yo quiero hacer cosas grandes contigo, yo quiero bendecirte, yo quiero salvar a tu familia, pero yo quiero que tú vengas, que tú te humilles, que tú me busques para poder encontrarme. Oh, si yo siento la presencia de Dios. Oh, si yo siento como mi Dios se mueve en este lugar. Yo siento como Dios está tocando un corazón. Yo siento como Dios está tratando con alguien. Yo siento a mi Cristo moviéndose en este lugar. Yo siento a mi Cristo haciendo cosas maravillosas. Él quiere llenar a alguien con el poder de su Espíritu. Él quiere llenar a alguien. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.